Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 7. Vamos a estar leyendo los versos del 2 en adelante. 1 Samuel, capítulo 7, versos del 2 en adelante. La palabra del Señor reza de la siguiente manera. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Dios, queremos en esta noche, Señor, oír tu dulce voz hablando a nuestro oído, Señor. Afínalo, Padre. Dios, que podamos, Señor, recibir tu palabra en esta noche. Tu palabra sea ese aliciente que necesitamos, ese bálsamo que necesitamos, oh Dios, ese consejo, Señor, que necesitamos, esa palabra que nos levante y nos anime, Señor. Que tu palabra alimente nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla. Y te damos, Señor, de antemano gracias por ella, porque sabemos, Dios, que con propósito tú la has enviado a nosotros.
Padre, mi Rey, en el nombre de Jesús, gracias por ella. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bien, en esta serie sobre el libro de Primera de Samuel, nosotros hemos visto que de antes del nacimiento de Samuel, desde que su madre pues lo deseó y le pidió al Señor un hijo con tanto deseo en su corazón, y lo ofreció también para el Señor. Vimos el nacimiento de Samuel, vimos su crecimiento, vimos su formación, su espíritu de servicio a los pies del sacerdote Elí. Luego vimos su llamado y vimos cómo pues Samuel fue creciendo en cuanto al ministerio al cual el Señor lo llamó. Sin embargo, después, de repente, nosotros en estas semanas atrás, hemos visto que el libro deja de enfocarse en Samuel por un momento y se enfoca en el arca de Dios. Y durante estas cuatro sermones que hemos dado del arca, que ocupa 3 capítulos del libro de Samuel, pues el arca tomó, como quien dice, yo voy a tomar el papel protagonista en estos capítulos. Fueron como si hubiésemos visto las aventuras del arca de Dios. Vimos cómo fue entonces capturada el arca, vimos cómo su captura provoca el fin del ministerio de Elí y de sus hijos, su muerte. También vimos cómo el arca pues produjo en el pueblo de Israel una gran tristeza. También vimos el arca en tierra filistea, cómo reaccionaron o cómo fueron castigados los filisteos. Y también vimos, la semana pasada, vimos el regreso del arca. El arca regresó por sí mismo. Como Dios se defendió él mismo sin necesidad de ejércitos, ni de soldados, ni de guerra, ni nada. El Señor se defendió solo. Y el arca regresa sola a tierra de Israel. Hoy nosotros volvemos nuevamente, el libro se enfoca nuevamente en la figura del profeta Samuel. Esta vez Samuel, ya no como aquel niño que estaba a los pies de Elí, no como aquel niño que estaba sirviendo a Elí. Ahora vemos que ya Elí no está, así que Samuel toma el papel de líder del pueblo, de juez del pueblo, de sacerdote del pueblo, de profeta de Dios en medio del pueblo. Vamos a ver cómo su liderazgo va a ayudar en este pasaje, va a ayudar al pueblo de Dios a volverse a Dios. Israel se había apartado de Dios, Israel se había dedicado durante todos esos años a la idolatría. El texto, que es una narración de la historia de Israel, que nos habla de la relación del pueblo de Dios con Dios, nos habla de cómo el pueblo de Israel se apartaba de Dios y cómo se reconciliaba con Dios. Pero todas estas historias acerca del pueblo de Israel y su relación con Dios es una invitación que Dios nos hace a vernos reflejados. Nosotros como creyentes debemos vernos reflejados en el pueblo de Israel. Y en este pasaje, en donde el pueblo de Israel se ha apartado del Señor, ha vivido lejos de Dios, nosotros, reflejándonos en ello, debemos preguntarnos entonces si nuestra relación con Dios es cercana, o también nos hemos apartado de Él, o vivimos lejos de Él. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Este miércoles nosotros estábamos dictando una clase a los recién convertidos. Tenemos una clase de discipulado los miércoles. Están asistiendo algunos hermanos que están pues empezando los caminos del Señor, son hermanos nuevos. Y estamos viendo el tema del pecado. Y estamos pues viendo que el pecado, le explicábamos a ellos, el pecado quizás como creyentes hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero todavía el pecado, todavía pecamos. No podemos decir que somos perfectos, le fallamos a Dios, pecamos contra Dios,
pero hablamos de que ese pecado, ese fallarle a Dios, quizás no nos roba la salvación, pero sí afecta nuestra relación con Dios. Y a la larga, si persistimos o perseveramos en el pecado, entonces podremos perder nuestra salvación. El pecado afecta la comunión del creyente con Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Ante nuestro pecado, Dios siempre espera que el creyente reaccione con una actitud de arrepentimiento de forma inmediata. Nosotros los creyentes debemos inmediatamente arrepentirnos cuando hemos pecado contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Debemos inmediatamente, no podemos dejar que el tiempo pase. Tenemos que inmediatamente reaccionar con una actitud de arrepentimiento, de tal manera de que esa falla, ese pecado que hemos cometido contra Dios, la relación con nuestro Dios no se vea afectada. Cuando pecamos, nos estancamos en cuanto a nuestra relación y crecimiento. Retrocedemos en nuestra vida espiritual. Y Dios nos creó para que nosotros tuviésemos una relación con Él. Para eso Dios nos creó, para que tuviéramos una relación con Él, para que el hombre pudiera vivir a su lado, para que el hombre pudiera tener un crecimiento en Dios y que fuera de manera continua y permanente. El pecado produce que esa relación que Dios a través de Jesucristo ha entablado con nosotros ahora a través de Jesucristo tenemos una relación cercana con Dios. Pues el pecado puede afectar esa relación, puede estancar esa relación. Y si perduramos en el pecado, pues vamos a perdernos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nos perdemos lo mejor de Dios, nos perdemos lo mejor que Dios tiene para nosotros, nos perdemos su amor, nos perdemos su paz, nos perdemos su seguridad, nos perdemos el propósito de Él en nosotros se pierde. Nos hemos alejado de Dios, pues es tiempo de regresar. Mientras más tiempo estamos alejados de Dios, como que es más difícil regresar. Mientras más tiempo pasamos lejos de Dios, entonces se nos hace cada vez más difícil regresar. Por eso yo le hablaba de inmediatamente, no esperar. Si no, pregúntele a aquellos que no han regresado a la pandemia, qué difícil es regresar después que se ha alejado tiempo de Dios. Pregúnteles. Dice, no puedo, trato, pero no puedo, porque han pasado mucho tiempo. No podemos dejar que el tiempo pase. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y habían pasado 20 años lejos de Dios. Y era hora de volver al Señor. Samuel, actuando como profeta, sacerdote y juez, va a conducir al pueblo de Dios. Lo va a conducir tomando unos pasos bien sencillos, pero muchas veces difíciles. ¿Y por qué se hacen difíciles? Por la dureza del corazón del hombre. Se hacen difíciles por la terquedad del hombre. Se hacen difíciles por el orgullo que hay en nuestros corazones. Pero tomar estos pasos que nos va a enseñar este pasaje vale la pena. Vale la pena porque cuando nos hemos alejado de Dios, no debe haber nada más importante en nuestra vida que volver a Dios. Volver a Dios es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? El primer paso para volver a Dios es y será siempre el arrepentimiento. Ese es el primer paso, arrepentirnos. Pero debe ser un arrepentimiento genuino, verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino tiene ciertas características. Primero, el arrepentimiento genuino causa dolor. Dolor por haber pecado. Y causa una necesidad interna del ser humano de buscar a Dios. Cuando uno se arrepiente,
genuinamente, inmediatamente uno siente un dolor por haberle fallado a Dios. Uno siente un dolor por haber pecado contra Dios. Uno siente entonces una necesidad de buscar a Dios inmediatamente. El verso 2 de este pasaje nos dice que todo el pueblo se lamentaba. Y lo buscamos en otras versiones. En otras versiones dice que añoraban a Dios. Buscaban con ansias a Dios. Suspiraban por Dios. Otras versiones dicen lloraban por Dios. Lloraban y buscaban a Dios. Ellos se habían apartado por 20 años y ahora ellos lloraban buscando a Dios. Porque sus enemigos lo tenían dominado durante todo este tiempo. 20 años sometidos por el enemigo. 20 años apartados de Dios. Así que ellos pues añoraban esos años cuando el pueblo estaba cerca de Dios. Todos esos años que vivieron apartados de Dios fueron años miserables bajo el control de los filisteos. Ahora, en medio de su dolor, ellos se vuelcan a Dios. Están dolidos. Y están dolidos, no están dolidos tanto porque sus enemigos los están oprimiendo, están dolidos porque ellos se han dado cuenta de que han vivido lejos de Dios, apartados de Dios. Ahora ellos se lamentan, tenían ansias de buscar a Dios. El arrepentimiento genuino implica un dolor por el pecado cometido y ansias de buscar a Dios. Y el dolor no es por las consecuencias que el pecado trae, sino un dolor, es un lamento por Dios. Hay un dolor porque la relación con Dios se ha visto afectada. Uno le duele haber pecado con Dios porque uno siente como que algo se rompió entre Dios y nosotros. Sentimos que se ha bajado un velo, sentimos que se ha levantado una muralla. Sentimos un silencio de parte de Dios, como que Dios nos ha quitado el habla, por decirlo así. Sentimos que la relación se ha afectado. Y un arrepentimiento genuino deja de lado cualquier cosa que se interponga en la relación con Dios. Dice el verso 3 que Samuel le dijo, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, en otras palabras, si ustedes verdaderamente están arrepentidos, si realmente el dolor que sienten es genuino, entonces dice, quitad los dioses ajenos y altaros de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y a él solo servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces dice el 4 que los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. En otras palabras, si nosotros realmente experimentamos ese arrepentimiento, no solo sentiremos esa emoción de tristeza o ese lamento interno, sino que ese arrepentimiento va a ir seguido de acciones, de decisiones. Simplemente sentimos el dolor, pero no hacemos nada al respecto. Es simplemente remordimiento. Pero no hay un arrepentimiento. Arrepentimiento involucra dolor, pero involucra también decisión y acciones. Samuel dijo, si realmente vas a volver a Dios, entonces desháganse de los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Algunos pensarán, bueno, pero es que ya las imágenes pasaron a la historia en mi vida. Ya no hay imágenes, pero un ídolo es todo lo que se interponga entre nosotros y Dios, todo lo que yo ponga delante de Dios, todo lo que interfiere con mi relación con Dios, todo lo que yo ponga por encima de Dios, todo lo que afecte mi relación con Dios, eso se convierte en un ídolo. Esos ídolos son los rivales de Dios. Y nosotros podemos hacer rivales de Dios cualquier cosa. Tu esposo o tu esposa tú lo puedes convertir en un rival de Dios. Tus hijos tú los puedes convertir en rivales de Dios. Y estoy hablando de personas, pero también pueden ser situaciones, cosas que nosotros ponemos delante de nuestra relación con Dios.
Tal vez puede ser una persona, pero puede ser algún objetivo, puede ser alguna meta que yo quiera alcanzar y la pongo entre Dios y yo. No hay nada más grande que esa meta, no hay nada más grande que ese objetivo que yo quiero alcanzar. Y me olvido de mi relación con Dios. Puede ser el dinero, también puede ser un sentimiento un resentimiento, puede ser amargura en el corazón que está impidiendo que yo me relacione de buen acuerdo con Dios, de la mejor manera con Dios. Puede ser orgullo, puede ser una mala administración de los recursos que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que roba mi pensamiento? ¿Qué es lo que hay en mi vida que me está alejando de Dios? Eso que me está alejando de Dios se convierte en un ídolo para mí. Y si queremos volver a Dios, yo tengo que quitar o echar a un lado o colocar en la prioridad correcta lo que está interfiriendo con mi relación con Dios. Muchas veces no es quitarlo solamente, no es quitarlo. No vamos a quitar a nuestros hijos y los vamos a mandar en adopción. No voy a divorciar de mi cónyuge, pero es ponerlo en la prioridad correcta, en la posición que debe estar. Si queremos volver a Dios sin resolver lo otro, no funcionará, porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su lugar con nada ni con nadie. El verdadero arrepentimiento significa dejar de lado cualquier cosa que muestre una rivalidad con Dios en nuestra vida. Luego, el arrepentimiento genuino también debe provocar un compromiso a servir solo a Dios. La parte B del verso 3 nos dice: preparad, dice Samuel, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. O sea que el arrepentimiento no solamente es que nos alejemos del pecado, sino que nos volvamos hacia Dios. Si nosotros nos alejamos de un pecado y no volvemos a Dios, vamos a terminar encaminándonos a otra situación pecaminosa. No sé si me explico. Si usted se aleja de un pecado, debe inmediatamente direccionarse hacia Dios. Muchas veces salimos de una situación porque sabemos que esa situación no es conveniente, pero no vamos a Dios, sino que vamos hacia otra situación que tampoco es conveniente y no es la idea. Debemos alejarnos del pecado, pero debemos volvernos hacia Dios, servir a Dios solamente. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre tiene la dirección hacia Dios. Es un regreso al Señor. Dejar aquellas cosas que me alejaron de Dios y comprometerme a servir solamente al Señor. El verdadero arrepentimiento, por lo tanto, está lleno de decisiones y lleno de acciones. El arrepentimiento no solamente es un sentimiento. El arrepentimiento está compuesto de decisiones y de acciones. Y eso es exactamente lo que encontramos haciendo a los israelitas en el verso 4. Entonces dice el verso 4, los israelitas desecharon sus Baales y Astoret y sirvieron solamente a Jehová. O sea que ellos no se quedaron en el sentimiento. Ellos obedecieron lo que Samuel les pidió. Se deshicieron de los ídolos, se deshicieron de Astarot y sirvieron solamente a Jehová, como dice el verso 4. El primer paso para volver a Dios, ¿cuál es? El arrepentimiento. Y todas las connotaciones que tiene: dolor, decisiones, acciones y el servicio a Dios. El segundo paso que nos muestra Samuel en este pasaje es la oración. Oración. Porque de lo que le hemos fallado a Dios hay que hablar con Dios al respecto. Siempre que le fallamos a Dios, ¿a quién hay que acudir? A Dios mismo. Porque a Él es que le hemos fallado. Dice
Isaías capítulo 1, verso 18, vengan, dice el Señor, vengan, pongamos las cosas en claro. En buen panameño, pongamos las cartas sobre la mesa, dice el Señor. Pongamos las cartas sobre la mesa. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Al arrepentimiento sigue la oración. En los versos del 5 al 11 nosotros encontramos algunos aspectos de la oración que son parte imprescindible o importante para volver a Dios. El verso 5 nos marca el primer aspecto y es apoyarnos, y esto es muy importante, apoyarnos en oración con otros creyentes. Dice Samuel en el verso 5, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Sabe? Es importante orar juntos. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos la ayuda de los otros hermanos cuando oramos. No debemos asumir que cuando se trata de la oración, eso soy Dios y yo. Generalmente cuando hablamos orar, no, yo oro solo. Eso es entre Dios y yo. Samuel se dio cuenta de lo necesario que era orar juntos como pueblo. ¿Por qué? Israel tenía 20 años que no oraba. 20 años. Samuel no podía decirle, cada uno vaya a su casa y ore, como a veces decimos aquí, cada uno vaya a su casa y ore. Y si aquí no lo hacen, imagínense el pueblo que tenía 20 años sin orar. Ellos se iban a ir a su casa a comer y a hacer fiesta, menos orar. Pero Samuel, ¿qué le dice? Samuel se ofrece para orar por ellos. Es importante que los hermanos más crecidos y más maduros en la fe ayuden a los más pequeños y a los más débiles a volver a Dios en oración. Muchas veces el que se ha alejado de Dios necesita que lo alienten para ir a orar. A veces la gente no tiene fuerzas, pero ni para orar. La gente se ha alejado de Dios y ve una muralla entre Dios y ellos que no hay fuerza ni siquiera para levantar la mano y orar. No tienen fuerza, están débiles, han pasado mucho tiempo alejados de Dios. Hay una debilidad espiritual. ¿Qué necesita esa persona o ese hermano? Necesita la ayuda de la iglesia. Necesita el apoyo de sus hermanos. ¿Sabe? El problema, como les dije al principio, es el corazón duro. El problema es nuestra terquedad y el problema es nuestro orgullo. Y no nos gusta admitir que necesitamos ayuda. No nos gusta admitir de que yo necesito que alguien ore junto a mí. Yo necesito que alguien me ayude a poder orar a Dios porque ya he perdido la práctica, ya no tengo ni fe para orar. Que alguien me ayude. Es duro para alguien aceptar su debilidad espiritual. Es duro para alguien aceptar de que necesita ayuda. Tiene que ser humilde. Pero esa humildad y confianza en los demás, en el cuerpo, la confianza en el cuerpo de Cristo, pues es parte de este proceso de regresar a Dios. Es por eso que Dios nos ha dado la iglesia. Es por eso que Dios nos ha colocado uno al lado del otro. Es por eso que en esta vida cristiana el Señor ha determinado de que el cristiano no viva solo, que el cristiano no avance solo, que el cristiano no crezca solo. En esta vida cristiana el Señor ha dado a la iglesia para que unos a otros nos apoyemos, para que podamos y aprendamos a vivir en comunidad y para que estemos dispuestos a levantarnos los unos a los otros. Entendamos que nos necesitamos uno a otro. Para poder regresar a Dios implica tener que pedir oración a otros que oren por nosotros o que oren junto con nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Otro aspecto de la oración es confesar tu pecado
contra el Señor. Dice el 6, que se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí nosotros tenemos una confesión corporativa. Allí todo el pueblo se unió y se reunió para decirle al Señor, o para orar al Señor y decirle: Señor, hemos pecado, como pueblo hemos pecado, nos hemos alejado, como pueblo tuyo nos hemos alejado de ti. Confesar su pecado a Dios. A veces Dios guiará a toda la iglesia, a todo el cuerpo, para confesar delante de Dios su pecado. Pero muchas veces nos guiará de forma particular y personal para que cada uno también confiese su pecado. Nosotros también el miércoles, porque en la clase que dimos el miércoles me ha ayudado mucho a preparar este sermón. Cada vez que yo hice la clase del miércoles, esta es la clase del miércoles. Y el miércoles hablábamos precisamente de confesar el pecado, de no hacer: Señor, he pecado. No, es ¿qué hiciste? ¿Sí? A veces: Señor, perdóname porque he pecado. No, ¿qué? Dile al Señor qué fue lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Y con lujo de detalles, ¿para qué? Para que tú reconozcas el origen, la falla que cometiste delante de Dios. Es muy fácil decirle: Señor, perdona que he pecado contra ti. Pero ¿qué hiciste? Confiesa tu pecado. Especifica lo que has hecho delante de Dios. Ya Dios lo sabe, pero muchas veces nosotros mismos pedimos perdón de manera quizá como una rutina, de manera automática, pero el Señor sabe, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de lo que hemos hecho, porque simplemente no confesamos lo que hemos hecho. Y el último aspecto de la oración que encontramos aquí en este pasaje es confiar en que Dios nos libra por su gracia. Es por su gracia que vamos a ser liberados de nuestro pecado. Dice el verso 7, vamos a leer desde el 7 hasta el 9. Dice que cuando oyeron los filisteos oyeron que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido, ellos subieron, los príncipes de los filisteos, contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Pero mire bien lo que hizo Samuel. Dice el 9: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Los enemigos de Israel, los filisteos, cuando oyen que están reunidos, ellos se levantan y vienen contra Israel. Le piden los israelitas a Samuel que no deje de orar por ellos para que el Señor los libre de la mano de los filisteos. Y aquí es donde Samuel dice: toma un cordero y lo sacrifica. Y ese cordero, ¿a quién apunta ese cordero? Ese cordero apunta a nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero apunta a la gracia de Dios. ¿Sabes? Si nos hemos alejado de Dios, inmediatamente quedamos expuestos ante nuestros enemigos. Yo siempre comparo el alejarse de Dios como cuando tú tienes un paraguas y tú quieres refugiarte debajo de mi paraguas. Entonces, ¿qué tú haces? Te pegan a mí, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si tú te alejas de mí? Pues te mojas. Cuando usted se aleja de Dios, usted queda expuesto. Usted queda expuesto a los enemigos de Dios. Usted queda expuesto a sus enemigos. Quedamos expuestos. Así que eso fue lo que le había pasado a Israel. Ellos, los israelitas, mientras los filisteos venían,
ellos estaban entonces con Samuel tomando ese cordero y ofreciéndolo en holocausto al Señor, un sacrificio. Samuel tomó el cordero, lo ofreció al Señor en holocausto y Dios contestó su oración. El texto nos dice: Dios tronó contra los filisteos y los hizo entrar en pánico. Él libró milagrosamente a los israelitas de los filisteos ese día. No fue porque el ejército de Israel era más fuerte que los filisteos. Dios, dice el texto, tronó ese día y los libró de la mano de sus enemigos. Lo que yo quiero hacerles entender en esta parte en donde estamos hablando de la oración, es que nosotros recibimos la liberación de parte de Dios por la gracia de Dios. Este cordero representaba a Jesucristo nuestro Señor. La respuesta de parte del Señor no fue porque ellos hicieron algo especial y provocaron que... No, Dios los libró por su gracia. Dios los libró porque Él es Dios y los ama. Dios nos libra a nosotros. Dios nos salva a nosotros por su gracia. No es por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Y nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo para ganar el favor de Dios. Estamos igual a aquellos que van el 21 de octubre a Portobelo. Ellos van y pagan el favor de Dios con una manda. Nosotros no podemos pagar el favor de Dios. Dios nos da por su gracia. No lo merecemos, pero Dios nos los da. Así que mientras los filisteos se acercaban, ahí estaban los israelitas sacrificando el cordero junto con Samuel. Ese es el que Dios lo libró milagrosamente. Ese es el tercer aspecto de la oración que encontramos en estos versículos. Confiamos en que Dios nos librará por su gracia. Ahora ya sabemos, el primer paso es el arrepentimiento, con todos sus aspectos. Arrepentimiento genuino es dolor, tomar decisión y tomar acciones. El segundo paso es la oración, con todo lo que ya hemos visto de la oración. El tercer paso es el crecimiento. El crecimiento. Volver a Dios significa volver al proceso de crecimiento como cristiano. Volver a Dios no es que yo me arrepiento, yo oro y después me quedo con las manos cruzadas o me quedo en mi casa. Significa reanudar la carrera nuevamente, es volver a la carrera. Si tú estuviste lejos de la carrera y tú vuelves a Dios, cuando tú vuelves a Dios, ¿dónde quedas? En la carrera nuevamente quedas en el camino, nuevamente quedas en el proceso, nuevamente entras a la terapia de Dios de transformación de tu corazón, nuevamente entras a ese proceso de Dios, que es un proceso difícil, que es un proceso largo, que es un proceso a diario, que es un proceso doloroso, pero que siempre ese proceso es gratificante, porque es gratificante crecer en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es doloroso, es largo, es una lucha diaria, es difícil, cuesta trabajo, pero es gratificante. Es gratificante. Y podemos tomar algunas acciones de gran significado en cuanto al crecimiento cristiano. Dice el verso 12 y el 13: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová
estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ante una gran victoria dada por Dios a su pueblo, Samuel, él no quería que los israelitas, como siempre, se olvidaran de lo que Dios había hecho ese día. Así que Samuel toma una piedra. No es que la piedra significaba hasta aquí nos ayudó el Señor. La piedra le puso por nombre Ebenezer. Y Ebenezer significa piedra de ayuda. Y cuando puso esa piedra de ayuda, ese Ebenezer allí, Samuel declaró: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y Ebenezer, pues, es una expresión muy conocida por el pueblo de Dios. Y si no sabíamos de dónde procedía, pues aquí está esa expresión, en este versículo. Se trata de un incidente que sucedió aquí en Primera de Samuel. Es hablar de marcar el progreso que el pueblo o el progreso que nosotros hemos tenido, el progreso que Dios ha logrado en nuestra vida, es marcar un hito en nuestra vida y en nuestro crecimiento cristiano, es marcar un lugar, es marcar un momento en donde nosotros podemos decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Ebenezer es una expresión que indica hacer memoria de lo que Dios ha hecho, indica lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada vez que nosotros emprendamos un gran proyecto, siempre es bueno que nos detengamos un momento y poder analizar nuestro progreso, asimismo en nuestra vida espiritual. Cada vez que nosotros tenemos una victoria, cada vez que Dios ha hecho algo por nosotros, es un buen momento para detenernos y marcar ese lugar y ese momento y decir: hasta aquí Dios me ha ayudado. Es bueno muchas veces mirar de dónde Dios nos ha traído. Es bueno mirar de dónde Dios nos ha sacado. Es bueno mirar la trayectoria por donde Dios nos ha traído. Es bueno ver que Dios me sacó de allá y ahora yo estoy acá. Antes estaba en el lodo cegadoso. Antes estaba hundiéndome. Antes estaba de rodillas. Ahora estoy de pie sobre la peña donde Dios me ha puesto. La peña que es Jesucristo. Ahora estoy seguro en Dios. Ahora estoy confiado en Dios. Ya no tengo temor. Ya no tengo temor por el futuro. Porque ahora Dios me ha puesto mi pie sobre la peña y ahora estoy seguro. Es un buen momento en nuestra vida para marcar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es marcarlo, el crecimiento que hemos tenido, es marcar el progreso que hemos tenido, es marcar la victoria que Dios nos ha dado en un momento dado. Es como cuando marcamos un verso en la Biblia en donde yo puedo marcar y decir: aquí en este verso Dios me habló. Aquí en este texto Dios me mostró su voluntad. Aquí en este texto Dios me llamó a hacer algo para Él. En este texto Dios levantó mi ánimo. En este texto Dios consoló mi espíritu. Es anotar en mi diario una respuesta que Dios ha dado en mi oración. Eso es Ebenezer, porque yo puedo decir: aquí yo marco un hito, aquí yo dejo una marca, aquí yo dejo una memoria de que Dios ha estado conmigo hasta este momento. ¿Sabes? Tenemos que encontrar maneras de marcar el progreso de nuestra vida cristiana para ver hasta dónde el Señor nos ha traído. Eso no solamente motiva nuestro crecimiento, nos motiva porque sentimos, vamos avanzando. Cuando marcamos y vemos por dónde Dios nos ha traído, podemos decir: vamos avanzando. Dios me está haciendo crecer. Dios me está bendiciendo. Dios me está llevando por una vida de crecimiento. Pero también nos anima cuando caemos en momentos difíciles, en momentos críticos, en medio de las adversidades, porque podemos ver dónde yo dejé la marca y yo puedo decir: estoy ahora en crisis, estoy ahora en adversidad, estoy ahora en momentos difíciles. Pero así como allá Dios me ayudó, aquí también Dios va a volver a ayudarme. Dios va a volver a levantarme. Dios va a volver a meter su mano por mí. Dios va a levantarme de esta situación. Y como yo sabía... ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida.
No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.